Muy buenas noches, pueblo salvadoreño. Una vez más desde su canal Nueva Generación 46B503 El Salvador. Es para mí, como siempre, un placer poder saludarles y poder compartir con ustedes un poco de la información de nuestro acontecer político en nuestro país. Pues uno de los temas que más está dando de qué hablar en nuestro país es la reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Prácticamente hay algo que hasta cierto punto no logramos entender el por qué hay gente todavía bastante negativa y no cree que en la realidad se esté buscando una solución para los problemas que realmente vienen a favorecer al pueblo salvadoreño. Pero por otro lado se puede entender porque todas las administraciones que han pasado en los gobiernos anteriores siempre tocaron el tema en algunas ocasiones y decían de que iban a favorecer al pueblo, pero en realidad quienes salían favorecidos eran los allegados a las cúpulas de los diferentes partidos políticos. Pues la verdad de las cosas es de que es indignante cómo se va descubriendo toda la sinvergüenzada que existió durante todo este tiempo atrás, desde el momento cuando comenzaron a modificar el sistema de pensiones, cuando llegaron las famosas AFP y engañaron a todo el pueblo diciéndole que era una de las mejores formas para poner a trabajar los fondos que le descontaban a todos los trabajadores para poder ganar intereses, pero nunca dijeron de que todos los intereses que realmente iba a ganar esos fondos del sudor de cada uno de los trabajadores iba a ser la forma como se iban a lucrar las cúpulas del partido FMLN y el partido Arena, juntamente con los del PCN, los del Pescado y muchos más. Es triste y lamentable cómo hasta estas alturas todavía hay gente que puede creer las mentiras de estas personas. Ahora sale el famoso ladrador por tío Ladras diciendo que está a favor directamente del campesino y que si se va a buscar una forma de cómo ayudar que sea algo real. Señores, ellos estuvieron 20 años en el poder completo. El FMLN estuvo 10 años completos mandando El Salvador, haciendo leyes a su favor y nunca tomaron a bien beneficiar al pueblo salvadoreño. Pero sí tomaron a bien prácticamente ayudarse entre ellos. Decía Medardo González del FMLN, decían algo otros de la cúpula del FMLN, que el FMLN prácticamente sacó de la pobreza al pueblo salvadoreño. Yo pregunto, ¿dónde y cómo? ¿Quiénes? ¿Cuál población fue la más favorecida del FMLN para sacarlo de la pobreza? Sí salieron de la pobreza, muchos salieron de la pobreza, tales como podríamos poner de ejemplo a Óscar Ortiz. Óscar Ortiz sí salió de la pobreza porque después de ser un indiote campesino de la zona oriental, se convirtió en uno de los más poderosos y ricos de Santa Tecla, con un poco más de 200 propiedades a su nombre. Y si eso fuera poco, pues traten de investigar la hacienda que ha logrado plantar en Los Naranjos,
Cantón Los Naranjos, municipio de Huayúa, departamento de Sonsonate. Hay que ir a ver cuántas cabezas de ganado son las que tiene. Después de ser un indiote campesino, ahora es uno de los más millonarios. Por esas razones pedimos como pueblo salvadoreño que se investigue a fondo de dónde pudieron salir todos esos fondos para tener toda esa cantidad de propiedades. Y que no vengan ahora a mentirle al pueblo, decir de que ellos lucharon por sacar adelante al pueblo salvadoreño y sacarlos de la pobreza, porque quienes salieron de la pobreza fueron ellos. La mayoría aún de las personas, de los seguidores de dicho partido, les prometieron de que jamás iban a vivir en casas de cartón. Y siguen viviendo en lo mismo. Muchas personas han seguido viviendo en lo mismo. Han seguido viviendo prácticamente en propiedades ajenas. Mientras ellos con los bolsillos llenos y otros huyendo de la justicia. Es completamente absurdo que ellos vengan a querer seguir lavándole el cerebro a la gente. Bueno, sigamos con el problema de las pensiones. El problema de las pensiones es de que nosotros como pueblo salvadoreño exigimos de que se haga pública la lista de estas personas que han tenido pensiones de más de $5,000, personas con $10,000 mensuales y personas que realmente no tienen necesidad, empresarios que realmente no han cotizado al fondo para que tengan esta cantidad de dinero mensualmente. Y si eso fuera poco, ellos no lo necesitan. Y la persona que realmente lo necesita ha estado con pensiones de miseria. Tenemos en el punto a la señora Milena Calderón de Escalón, la ex alcaldesa de Santa Ana. Comprobado con pensiones de más de $6,000 mensuales. Y la pensión del verdadero trabajador estaba y aún está todavía, porque no se ha logrado la reforma, está en $180 mensuales. ¿No cree que es una burla para todo el pueblo salvadoreño que gentes, después de robarle tanto al pueblo salvadoreño, se queden con pensiones jugosas, con pensiones que realmente no es más que un robo el que le están haciendo al pueblo salvadoreño? Por lo tanto, pedimos que se haga pública esa lista de estas personas, porque en la actualidad ya se les pagó, se les triplicó lo que a ellos les correspondía. Tal vez si cotizaron al fondo de pensiones, ya se les triplicó. Automáticamente tienen que devolver lo que se les ha dado de más. Y no fue por nadie más ni menos que por los mismos partidos políticos que estas personas salieron beneficiadas. Ahora vamos a ver el otro señor que está vinculado con estas pensiones, y ahí como que hay un poco más de gato encerrado. No gato miado, el que sale el del periódico, no, el gato encerrado. El señor Fabio Colindres, Monseñor Fabio Colindres. Ok, ¿por qué digo que hay gato encerrado? Porque realmente un religioso no es una persona que trabaja para el Estado, ni mucho menos para una empresa privada. ¿Por qué razones tiene que recibir $6,000, $10,000 mensuales como pago de una pensión? ¿Por qué? Esa es una pregunta que tenemos que hacerla. No veamos punto de directamente que nos estemos metiendo con religiones, porque no nos interesa venir al tema y saber de que pues queremos que sean o no sean religiosos. Eso no es el tema. El tema es por qué razones este señor tiene que recibir una cantidad de dinero de esa naturaleza, sabiendo de que jamás ha cotizado al fondo de pensiones.
Por esas razones necesitamos que se haga pública esa lista de los 680 inscritos en pensiones VIP. No es posible que nos sigan viendo la cara de tontos. No es posible. Necesitamos que se haga pública esa lista. Además de eso, pues si hablamos de este señor, es uno de los más grandes opositores al bienestar directamente del pueblo salvadoreño. Allí sí podríamos mencionar de que una persona religiosa no tendría nada que ver con la política de un país. ¿Por qué razones? Porque si es religioso, sea católico, sea pastor, sea lo que sea, no tiene por qué involucrarse de esa manera como lo han hecho estos señores, porque lejos de favorecer al pueblo, están en contra del verdadero desarrollo del pueblo salvadoreño. Bueno, y si lo queremos poner como ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, lo pusieron a prueba y le preguntaron de que si era lícito darle tributo al César. Pues él tenía toda la autoridad para hacer lo que él hubiera querido, pero él dijo que no había venido a este mundo para intervenir con las leyes terrenales. Y dijo que al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue un ejemplo muy grande para toda la humanidad. Para no confundir las cosas, que un religioso no tiene por qué involucrarse en cuestiones políticas. Así de sencillo. Bueno, si eso fuera poco, prácticamente tenemos que demostrar prácticamente de lo que se está hablando. Tenemos al famoso Carlos Araujo, el gran defensor de las pensiones VIP. ¡Qué sinvergüenza! Ellos son los protagonistas de todo este deschongue que ha existido. Por eso que no hay dinero, por eso que no hay forma de cómo poderle pagar a las personas que se quieren pensionar. No se puede porque no hay fondos para eso. Y aún así hay mucha gente que está en contra de lo que está sucediendo y le echan las culpas al presidente, le echan las culpas a los legisladores de Nuevas Ideas, de que no están haciendo absolutamente nada y todo es nada más un circo. Todo es nada más una pantomima para entretener al pueblo y que pronto se le vaya olvidando. Pero, ¿por qué no le reclamamos a estas personas, quienes fueron los protagonistas directamente de todo este despapalle que hubo con respecto a las pensiones? A ellos deberíamos de reclamarles, a ellos deberíamos de llevarlos hasta los tribunales para que aclaren dónde y cómo se va a hacer para recuperar ese dinero que ellos se robaron. La misma señora Anabel Belloso salió diciendo de que automáticamente sí era cierto que el gobierno había utilizado esos dineros que estaban de las AFP para cubrir gastos del gobierno, para cubrir gastos de las mismas AFP, porque tampoco están gratis. Ellos dijeron de que iba a ser el 1% de las ganancias que se obtuvieran era donde ellos se iban a pagar, pero a última hora resultaron agarrando el 2%, pero de toda la entrada bruta de lo que es el descuento que le hacen a los trabajadores. Por esas razones no hay dinero ahorita. Se gastaron más de 10,000 millones en supuestos pagos de gobiernos y otras salidas que le dieron. El gobierno anterior de Sánchez Serén, Mauricio Funes y los mendigos de arena tomaron esos dineros supuestamente como préstamos. Pero hasta ahí nomás, ahí se quedó todo. Los préstamos no tuvieron retorno.
Y ahora hay mucha gente que todavía comienza a decir y a echarle culpas al gobierno actual, que él es el que no ha regulado lo que son las pensiones. Pero ¿por qué no le reclamamos a los demás? ¿Por qué no reclamamos en su tiempo oportuno de que sí se hicieran las cosas como se tenían que hacer? Más sin embargo, consideramos de que en la actualidad muchas cosas se están haciendo y al final de cuentas todos vamos a salir beneficiados, porque volvemos a repetir, es necesario que salga esa lista de estas personas, porque aunque así, eso es prácticamente decretos legislativos que están asentados en la Constitución y no se pueden remover así tan fácil. Por eso tiene que ser de una forma gradual, como dijeron los diputados, de que automáticamente se tendría que quitar el 50% de estos totales, que por decirlo así, si la señora esta de Escalón gana alrededor de $6,000 mensuales como pensión, le quedarían como $3,000 todavía, que sigue siendo la peor ofensa para el pueblo salvadoreño. Más sin embargo, por eso es bien importante que usted y yo entendamos que la constitución política de nuestro país es necesario removerla y buscar los artículos necesarios, los cuales vengan a favorecer no solamente a un grupo determinado, sino al pueblo completo. El pueblo salvadoreño es el que merece tener todo bajo control. Por eso es bien importante que usted y yo nos metamos a la política y que tratemos de entenderla y buscar los mecanismos necesarios para que todo salga a la luz. Pero escuchemos lo que dice el famoso Esperancita Araujo. Tenían pensiones de $6,000, dice, y que da un número mensual y que esa millonada es lo que no permitía que la gente tuviera acceso a eso primero. No todos tienen esas cantidades de dinero como tal, ¿verdad? Incluso valga hacer la aclaración de un caso que yo personalmente conozco, porque conozco a la persona, que se trata de la exdiputada Milena Calderón de Escalón. Escucharon, ¿verdad? Él dice que yo personalmente la conozco, dice, así es que yo puedo dar fe, dice. Eso es lo que en la publicación que estábamos viendo a través de Wilber, donde está hablando este señor, Carlos Araujo. Él especialmente conoce a la diputada. Pues sí, claro, ellos son los creadores de todos estos problemas que se han dado. De todos estos problemas son ellos los creadores. Y cómo que no van a conocer desde el principio hasta el final quiénes son las personas que realmente tienen esas cantidades de dinero mientras el pueblo ha estado muriéndose de hambre. Aquellas personas que lograron pensionarse no les alcanzan ni siquiera para llegar a los 15 días del mes, porque ¿qué podemos decir? Es una tristeza de la forma como han tenido de rodillas al pueblo salvadoreño. O sea, de que de todas maneras el pueblo salvadoreño ha estado de rodillas, tanto por las maras, tanto por los gobiernos, como por estos inútiles de los políticos que solamente han servido para hacerle daño al país. Así de fácil. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la comisión que realmente investiga y busca la forma de cómo revocar esta forma de pensiones que estos señores dejaron. Y ojalá y Dios quiera que salga a la luz ese listado, porque el pueblo tiene que darse cuenta quiénes son los que se han estado robando este dinero, porque no es más que un robo. Así de sencillo. Y no importa que el perro más grande, por tío Cuadra, salga diciendo de que no es posible que se saque ese listado porque se van a dar a conocer personas que no merecen. ¿Cómo que no merecen? Señores, si es dinero del pueblo, es dinero de la gente trabajadora, lo que se han venido hartando estas personas. No es posible de que eso se quede en la impunidad. Necesitamos que ese listado salga a la luz y no vamos a permitir de que eso continúe. Tenemos que involucrarnos prácticamente para poder descubrir dónde está y qué fin van a dar esos fondos que simple y sencillamente están en papeles. Y no vengamos como pueblo salvadoreño a exigirle tal vez al gobierno de que él tenga que recuperar esos dineros. ¿Y de dónde? Que traigan a estas personas que crearon
estas leyes y que sean ellos quienes tengan que pagar y explicarle al pueblo salvadoreño cómo y por qué hicieron toda esta atrocidad. Bueno, si eso fuera poco, vamos a tocar otro tema muy importante. Yo sé que el video va a ser un poco largo, pero necesito de que le ponga mucha atención y que veamos las cosas tal como son. En los tiempos que se inició la famosa guerra en El Salvador, estos líderes del famoso partido FMLN comenzaron a lavarle el cerebro a las personas de las universidades, a los maestros. El sindicato más grande de maestros, Andes 1 de Junio, fue uno de los participantes. Fue uno de los que realmente le lavó el cerebro a los grandes agrónomos, a los universitarios, a los bachilleres, para que entraran en el conflicto armado con la ilusión de que la riqueza estaba concentrada en unos pocos millonarios en El Salvador y que era necesario que esas riquezas fueran repartidas entre todo el gremio campesino. Pues hasta cierto punto se escuchaba muy bien. Pero ¿qué es lo que sucedió? Automáticamente comenzó la guerra con la ideología de que toda la pobreza de El Salvador iba a ser erradicada y las riquezas iban a ser repartidas y todos por igual. Qué bonito se escuchaba. El problema más grande es que esa ideología cambió de la noche a la mañana. Y aquellas personas que fueron a pelear a las montañas son las personas que, bueno, tal vez a estas alturas tal vez ya no hay muchos, son pocos. Pero son las personas que realmente anduvieron luchando tal vez con una ideología diferente porque querían cambiar su sistema de vida, aunque era el modo equivocado, pero esa era su idea. ¿Qué pasó? Al final de cuentas les dijeron de que las propiedades las iban a obtener y que las iban a repartir. Ok, sí se dio. En un momento determinado sí se dio lo que se llamó, entre comillas, la reforma agraria. La reforma agraria, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que trajo? Comenzó a repartir propiedades y al final de cuentas, el rico con su dinero, pues lamentablemente, si hablamos por mencionar algún ejemplo, los Mesallados, los Daulio, los Poma, tomaron su poco de capital que tenían y se fueron para otros países. No sabemos si se fueron para Estados Unidos, se fueron para Europa, se fueron para donde se fueron, pero ok, ellos tenían la forma como escapar de lo que se estaba acercando en nuestro país. Ok, vinieron los famosos líderes de la llamada democracia cristiana, de los líderes de el partido PDC, el pescado, juntamente con los areneros, juntamente con los del FMLN, y se apropiaron de todos esos terrenos. Y algunos los repartieron, es cierto, los repartieron, lamentablemente. Hay un dicho muy bien dicho, que el pobre no puede vivir sin el rico, ni el rico puede vivir sin el pobre. Así son las cosas. A veces no lo queremos aceptar, pero esa es la realidad. Y se comprobó porque en algunos lugares les entregaron propiedades y todo. Y claro, el primer año cuando vieron que habían cosechas enormes, cosechas exorbitantes, ya sea de café, de caña, de algodón, de muchas otras cosechas que se dieron, porque en ese momento salieron muchos agrónomos que tenían toda la capacidad para hacer progresar a nuestro país, y todo se vino abajo por la famosa guerra. Ok, repartieron las tierras, ¿y qué pasó? Llegó el momento donde estas personas no sabían administrar, porque ¿cómo podría ser una persona que realmente no tiene la capacidad? Porque realmente somos campesinos, venimos de labrar la tierra.
Es muy diferente ser un campesino y llegar a una oficina y tratar la manera de ver las cosas muy diferentes. No decimos que no se puede aprender, claro que sí, todos somos capaces de aprender y no importa la edad, no importa el momento, siempre y cuando tú tengas el deseo de querer salir adelante, de querer progresar, lo puedes hacer y no importa que así tengas 60, 70, 80 o 90 años, sí puedes hacerlo, puedes salir adelante, puedes cambiar tu manera de vivir. Pero, ¿qué es lo que pasó en esos momentos? Gente que no estaba preparada, al ver un montón de dinero, comenzaron a repartirlo por las cosechas que habían. Personas que aprovecharon el dinero que les repartieron y hicieron sus casitas y gracias a Dios tienen su casita de ladrillo y muy bien hecha. Pero otras personas, al ver el poco de dinero en sus manos, comenzaron a tomar, comenzaron a tirar el dinero a los cuatro vientos. Total es que cuando llegó el momento de querer nuevamente abonar las tierras, no había dinero para eso. ¿Ok? Pero eso fue el engaño que le hicieron a aquellas personas que realmente estaban luchando por querer alcanzar un tipo de vida mejor y diferente. Pero disfrazada de esa manera, muchos se enriquecieron, lo que dijimos Óscar Ortiz, lo que dijimos Lorena Peña, lo que decimos toda esa línea de corruptos, lo que decimos de los areneros, se aprovecharon de la situación. Después de los famosos acuerdos de paz que nunca hubo, prácticamente los que salieron de la pobreza fueron los líderes, porque la gente, volvemos a lo mismo, de ese conflicto armado salieron los famosos veteranos de guerra, salieron los excombatientes, que entre comillas, antes eran como 60,000 personas que estaban inscritas, cuando una comisión internacional fue y ellos fueron observadores de cuántos eran los que se enlistaron, que habían estado en dicho conflicto y eran como 60,000 personas, digamos. Ahora, en la actualidad, ya no son 60,000, ahora son 100,000 o más de 100,000 personas que están afiliados. Por eso andan allí peleando nuevamente y todavía la Cascabel Belloso y la Lady Caballa dicen de que estas personas son personas que hay que respetarlas porque contribuyeron al desarrollo y a la democracia de nuestro país. ¿Cuál democracia? ¿Cuál desarrollo? Yo pregunto, ¿cuál democracia y cuál desarrollo es el que nos llevaron estas personas? Simple y sencillamente nos hicieron retroceder 30, 40 años hacia atrás con el conflicto armado. Ok, pero vamos adelante con lo que estamos tratando de encontrarle el punto de este problema que se está dando en la actualidad. Porque todo lo que sucede es culpa de Bukele. Toditito lo que sucede es culpa de Bukele. Que las calles, que las clínicas, que los hospitales, que todo es culpa de Bukele. Pienso de que quizás, aún hasta si les da diarrea, es culpa de Bukele. ¡Qué bárbaros! Ok, ¿a qué queremos llegar? Que últimamente se presentó una comisión que está movilizada por los mismos del FMLN. Ahí salió la Cascabel Belloso y luego sale el Nuegado Junior, Jaime Guevara, diciendo que sí están apoyando a estas personas de la isla La Tejera. Ok. En primer lugar, en su tiempo ellos prometieron de que iban a ayudar a todas estas personas de bajos recursos a darles una vivienda digna, a un lugar, los iban a llevar a un lugar donde iban a tener su casa y todo, no había ningún problema. Les iban a dar propiedad directamente a ellos. ¿Y cómo va a ser una propiedad mía? Prácticamente tengo que recibir de parte de las autoridades una escritura que acredite que esa propiedad es verdaderamente mía. Si no hay una escritura que diga que esa propiedad es mía, aunque así me hayan dicho 30, 40 personas de que es para mí, eso no es cierto. Ok, estas personas, lamentablemente, habitantes de esta isla La Tejera, vivieron durante tantos años en esas propiedades, pero
pues automáticamente esas propiedades no son del gobierno. Esas propiedades no son de nadie en particular que haya tomado la decisión y decir, pues váyase a vivir allí, pues y le voy a dar escritura para que viva y no tenga ninguna clase de problema. Luego salen dos personas, parece que se llama Roberto, uno de ellos, el dueño de esas propiedades. Y no son propiedades de una manzana, son como 60, 70 manzanas que llegan a recuperarlas, porque es cierto que estaban fuera del país, podríamos decirlo de esa manera, y ellos dejaron como, tal vez por el conflicto armado, tal vez por lo que haya sido, pero esas propiedades estaban como, digámoslo así, como abandonadas. Pero el hecho de que no estén siendo administradas directamente por la persona, no quiere decir que no son dueños. Si yo soy dueño de una propiedad, así pasen 10, 15, 20 años, yo sigo siendo dueño de la propiedad porque yo tengo escrituras registradas de esa propiedad. Eso es lo que pasó con nuestros señores. Entonces ahora están siendo, supuestamente los están desalojando y les están tirando las casas, están botando los cercos, pero hay un problema que hay que analizarlo. Primero, que llegaron los dueños verdaderos de esas propiedades. Segundo, es una orden judicial que esta persona ya ganó el juicio y prácticamente el juez dijo, ok, es propiedad de él y tiene derecho de remover lo que sea porque es su propiedad. Primer punto. Segundo, hasta donde tenemos entendido, no fue directamente solo a desalojarlos, sino que les estaban proponiendo removerlos a otro lugar porque estos señores van a hacer una inversión en dicha isla, una inversión turística. Se oye tal vez ilógico que tengan que remover a gentes que han vivido ahí, podríamos decir, por 1 o 2 décadas, pero pues prácticamente si no son dueños, no tienen una escritura, no son dueños. Ok, pero ahora salen estos mendigos del FMLN y diciendo de que se está incumpliendo y que se está desalojando a la gente y que eso es mentira, de que el gobierno les prometió y que no les ha cumplido. Señores de la Tejera, con todo respeto les puedo decir a ustedes, en primer lugar no están siendo desalojados arbitrariamente, porque el gobierno les prometió de que si la persona dueña de la propiedad no les proporciona un lugar donde removerlos, el gobierno se va a encargar de ayudarles. Y lo creemos, porque ahora, como dijo él desde el principio, el dinero alcanza cuando nadie roba. Muchos dicen de que se están robando esos dineros del pueblo, pero hasta ahora no hay pruebas contundentes que nos demuestren de que sí hay un defalco de dinero. No hay una partida secreta de donde el gobierno pueda agarrar $200,000, $1,000,000 para irse de vacaciones. Además de eso, lo que tenemos entendido y conocemos es de que son personas empresarias, la familia de Nayib Bukele, y no necesitan de tomar 10, $20 del erario público. Así de sencillo. Por lo tanto, le decimos a estos señores, paciencia, todo va por buen camino y no se dejen seguir engañando porque el FMLN y Arena tuvieron tantísimo tiempo para legalizarlos. Si ellos hubieran querido, ellos hubieran negociado esos terrenos con los verdaderos dueños y a estas alturas no tendrían que removerlos porque lo que les prometió el FMLN, allí se tenía que cumplir. Allí se tenía que cumplir, darles una vivienda digna, pero eso no lo hicieron. Ahora que dejen de venirse a dar golpes de pecho y decir que están de parte del pueblo, porque no es cierto, no es cierto. Pero, primero Dios, y con la ayuda de todo el pueblo salvadoreño que sabe reconocer el trabajo del presidente y de la Asamblea Legislativa que está trabajando por el pueblo, todos estos corruptos de los partidos nefastos y esas chiquitinadas van para afuera en el 2024. Que viva El Salvador.
Arriba Nuevas Ideas. Con la ayuda de Dios vamos a triunfar y vamos a ver un mejor El Salvador día tras día. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. No se olvide de compartir este video. Si es de su voluntad, pues regáleme un like para que así pueda correr este video por diferentes partes, que muchas personas lo puedan ver y todos nos unamos para ser parte de este cambio que tanto lo necesitamos. No se olvide, Nueva Generación 46B503 El Salvador. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Bye.